Hay un dicho que dice, en casa de herrero, se lo saben, ¿no? Y sabrán o traen referencia, ¿qué es a lo que se refiere ese dicho? No sé, es un dicho popular que encierra algo que se llama una paradoja. Y la paradoja básicamente se define como frases que encierran una aparente contradicción, cuidado con eso, una aparente contradicción, pero que en realidad no se contradicen. La Biblia contiene varias paradojas sobre la vida cristiana, ¿sabe? De hecho, los cristianos somos los seres de la paradoja. Somos ciudadanos de este mundo y sin embargo, esta no es nuestra morada, ¿cierto? Encontramos en la Escritura, quien desee ser el mayor tiene que hacerse siervo. Quien quiera vivir debe morir. Debemos descender para crecer. Somos bendecidos por uno que se hizo maldición, ¿cierto? Nuestro mensaje, por un lado, es locura, pero por otro lado dice la Escritura también que es sabiduría. ¿Alguna vez lo han tachado a usted de loco? Bueno, los que lo tacharon de loco tienen razón, por todo lo que les acabo de decir. De hecho, al mismo Señor lo declararon loco, ¿lo recuerdan ustedes? A Pablo, al apóstol Pablo, lo creían loco. Bueno, mis hermanos, hoy daremos razones de nuestra locura. Primera de Corintios, capítulo 1, y quiero que leamos del verso 18 al verso 25. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 25. Un texto que es muy familiar para todos nosotros seguramente. Dice la palabra del Señor así. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Mi enseñanza tendrá por título esta mañana, Nuestra locura. Nuestra locura. Señor, gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que nos has dado para adorar junto con nuestros hermanos, poder cantar, poder orar, poder leer la palabra juntos. Ahora nos exponemos a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes para que podamos atar nuestra mente a las verdades que aquí encontramos. Ayuda a mis hermanos, Señor, a pesar de la insuficiencia que yo pueda tener para comunicar correctamente tu palabra. Pero creemos, Señor, también que viene tu Espíritu, que nos trae luz y que nos da de tu gracia para que juntos podamos entenderla. Llevamos nuestra oración al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, es un pasaje que es conocido para todos nosotros, ¿cierto? Permítame que pensemos un poquito rápidamente en el contexto inmediato. En el pasaje anterior, si usted de pronto se detiene a leerlo, vamos a encontrar uno de los problemas internos de la iglesia. Ese problema tenía que ser corregido. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia? Bueno, habían divisiones en medio de ellos. Mire lo que dice el verso 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, note, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Así que ahí tenemos el problema que estaba pasando con esta iglesia en Corinto. Y tenemos una de las causas de la división.
De hecho, algunos llegaron a decir, yo soy de este, yo soy de este. Algunos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo. Y por supuesto, siempre, ¿no? Los más espirituales, yo soy de Cristo, ¿cierto? Parece ser que algunos en la iglesia preferían algunos predicadores sobre otros. De hecho, preferían algunos que se llaman los sofistas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es decir, algunos que disfrazaban la palabra de la cruz. Querían disimular un poco ese mensaje. Ellos querían proponer señales, ellos querían hablar sencillamente desde una sabiduría humana. Bueno, mis hermanos, este pasaje comparte de la causa de sus divisiones. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, que muchos preferían a esos sofistas que a los predicadores de la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque es que esa palabra de la cruz a muchos les parecía que eso era una locura, que eso era una tontería. Si nosotros pudiéramos pensar un poco en la línea melódica de todo el libro, de toda la carta de Corintios, pudiéramos pensar algo así. Y es que ahí tenemos un mensaje que unifica todo el libro con esta idea, la idea de que Cristo es un Salvador, pero que ese Salvador salva por medio de la predicación. Sí, mis hermanos, nuestra locura es la predicación de la palabra de la cruz. Permítame señalar que quizás el énfasis de estos textos lo encontramos precisamente en el verso 24. Mire lo que dice. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y ¿qué? Sabiduría de Dios. Así que mi alegato esta mañana, lo que les quiero proponer es que, mis hermanos, sí, la palabra de la cruz es objeto de desprecio para muchos. Es tropiezo para otros, sí. Pero aún así debe ser predicada fielmente. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa para salvar. Pablo toma en cuenta algo, y es que el origen de las divisiones era ese concepto falso que ellos tenían acerca de ese mensaje de redención que habían adquirido de una filosofía pagana. Desde la perspectiva humana, escúcheme bien, desde la perspectiva humana, el mensaje del Evangelio sí parece insensato, sí parece contradictorio. Pues miren, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se propone en el Evangelio? Pues que se presenta a un Salvador como piedra angular, pero un Salvador que sufrió. Es un Salvador que murió. Y precisamente eso era lo que Pablo deseaba señalar al analizar todas las causas de las divisiones en la iglesia en Corinto. Su mensaje malentendido de parte de los corintios básicamente buscaba que ellos pudieran renovar su entendimiento. Parece ser que ellos no tenían muy claro de qué se trataba el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo. Y es interesante entonces ver cómo el apóstol encara este problema que está pasando en la iglesia. Es bien interesante que el apóstol no inicia por las cosas externas. Hay problemas en la iglesia, tenemos divisiones en la iglesia. Yo vengo de un lugar donde las divisiones que se presentaban en la iglesia en ese momento, todos los choques que habían en la iglesia, se buscaban solucionar de muchas maneras. Salgamos a almorzar hoy juntos, vámonos para la piscina juntos hoy, salgámonos a un día hoy para compartir y tener una recreación. Eso es bueno. Pero ¿qué creen que pasó? Nunca pasó nada, nunca pasó nada. Sencillamente salíamos a almorzar juntos y la pasábamos bien un rato, pero no se solucionaba lo que estaba pasando al interior de la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo no recurre a llevarlos a un día de piscina, a un día de sol, no. El apóstol dice, aquí lo que está pasando es que no hay un entendimiento claro ¿de qué? Del evangelio de la cruz. Así que el apóstol ha hecho algo muy interesante cuando él abre la carta.
Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Note que el verso 1 nomás dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostener nuestro hermano. Note que el verso 2 va a decir, ¿a quiénes? Se va a dirigir a la iglesia de Dios que está en Corinto, es lo que dice el apóstol. Note que dice a los que han sido, ¿qué? Santificados. Toda esa es la posición que ellos tienen. ¿Santificados en quién? Dice la palabra. En Cristo Jesús. ¿Pero que son llamados a qué? ¿Con quiénes más? Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el verso 3 dice: gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ha sentado algo y les dice: mire, esto es lo que ustedes son en Cristo, y de esta manera es que todos nosotros estamos en Cristo. Eso es lo que señala el apóstol. Y ahora él los conduce entonces hacia la cruz. Ustedes, nosotros como creyentes estamos aquí. Levanten sus ojos y vamos a mirar hacia la cruz. Quizás los hermanos aquí en Corinto pensaban que la predicación sencillamente era una filosofía más. Mis hermanos, miren lo delicado de abandonar el mensaje verdadero, el mensaje de la cruz en la iglesia. Cuando una iglesia abandona el mensaje de la cruz, las consecuencias serán inevitables. Y sabe, en todos los ámbitos de la iglesia. Aquí tenemos la razón de sus divisiones. ¿Por qué están divididos? Porque el mensaje se ha perdido. Entonces, ¿cuál es nuestra locura? Espero que todos podamos llegar a la conclusión: la predicación de la cruz. Así que permítanme, mis hermanos, que pensemos en 5 razones de nuestra locura, que básicamente es mi bosquejo, que es el bosquejo que nosotros encontramos en la respuesta que da el apóstol Pablo. Alguno de ustedes dirá: 5 puntos en el sermón, o sea, nos va a tener aquí hasta las 5. Gracias por el apoyo, hermano. Bien, entonces estamos de acuerdo. Yo pensaba irme a las 4, pero note lo que dice el verso 18, que básicamente es la primera razón de nuestra locura. Verso 18: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es ¿qué? Poder de Dios. La primera razón para nuestra locura, mis hermanos, porque aunque para los que se pierden la palabra de la cruz es una necedad, aunque para ellos es una locura, para los salvos nos está diciendo el texto que es ¿qué? Poder de Dios. ¿Sí notan ahí como la paradoja, como la contradicción? Ahora, es interesante, me gusta insistir a veces mucho en los detalles de la gramática del texto. Note que el verso 18 inicia: porque la palabra de la cruz. Ese porqué del inicio de la oración está haciendo algo especial ahí. Y es que ese porqué nos amarra con el verso 17, una clave de interpretación bíblica muy profunda. Antes del 18 está profundo, ¿no? Vea lo que dice el verso 17: pues Cristo no me envió a bautizar, sino ¿qué? A predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad. Algunos quizás tenemos ahí un título, ¿verdad? A veces esos títulos y a veces un poco los versículos como que nos pueden traer ciertos problemas para la interpretación. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que ese verso 18, mis hermanos, es explicativo del verso 17. Vuelvo a decir, a veces nuestra división en párrafos y en versículos nos trae como cierta limitación, ¿cierto? El idioma también a veces nos hace pasar por alto como a veces los contrastes sutiles y algunos detalles del texto que nosotros tenemos ahí. Pero la intención de Pablo, mis hermanos, su llamado es a la unidad y se basa en estas ideas que parecieran que son contrapuestas, pero que son complementarios. Y esa era la verdad del mensaje que Pablo quería comunicarle a los corintios.
Él consideraba muy vital esta verdad y él va a insistir en ello todo el tiempo. Este tema del apóstol Pablo va a ser recurrente. Así que quiero que leamos nuevamente verso 17 y verso 18 y notémoslo cómo va. Vamos de corrido. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, dice, es poder de Dios. Y mire cómo va a seguir. De pronto otro día podamos hablar de ello, pero el verso 23 lo que va a decir, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Note, verso 24, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué dice? Capítulo 2, verso 2. Note que vuelve a decir, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Verso 4. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de capítulo 2, verso 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Y vamos a parar ahí, pero va a seguir sucesivamente. El apóstol va a insistir sobre esta idea. Pero esta idea es una locura para los que se pierden. Es claro que este anuncio había entonces sido mal interpretado por algunos corintios no convertidos. La palabra de la cruz es el mensaje que proclama el acontecimiento glorioso, hermanos, de un significado histórico, de un significado teológico. Pero para los gentiles del tiempo de Pablo, el relato de la muerte de Cristo sobre una cruz, esa que afectaba el destino del hombre, para ellos era una tontería. Para ellos no tenía en realidad mayor significado ni mayor relevancia. Estas personas, recordarán ustedes que clasificaban a Jesús como sencillamente es un criminal. Sencillamente Jesús es un esclavo. En palabras del texto original, es un hombre que cuelga de un árbol. ¿Qué gloria hay ahí? ¿Qué victoria puede haber ahí? Por eso el mensaje que el apóstol Pablo predicaba era una estupidez para ellos. Claro, tenían su propia visión sobre Jesús, ¿no? Insisto, ¿no? Cada palabra del texto está llena de mucho significado. Hay un predicador, escritor que dice, la bendición está en la gramática. Así que permítame ponerle un poco los ojos a eso. El texto dice, el verso 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero si usted es curioso y tiene por ahí cómo llegar como al texto en el original, el texto en el original, ese verbo dice, para los que se están perdiendo. Bueno, listo. ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros entender ese verbo como va o como está ahí? Bueno, resulta que cuando el texto dice, para los que se están perdiendo, lo que hace resaltar el texto es que es una acción que está en proceso. Mis hermanos, no es que ellos estén al borde de la perdición, no es lo que dice el texto, sino que de hecho ellos se están perdiendo ya. Pero por contraste, miremos cómo Pablo incluye a los creyentes en Corinto dentro de esa expresión. Pero, ¿lo notan? Pero, ¿para quiénes? Para nosotros los salvos es que poder de Dios. O sea, que si estos se están perdiendo, estos otros no se están perdiendo. Ellos han sido, ¿qué? Ya lo leímos en la introducción. Ellos han sido llamados,
ellos han sido santificados, están llamados a su santificación. Y entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es llamando a sus lectores. Note que él se pone a la misma altura y él dice, pero para nosotros, por extensión, todos nosotros estamos involucrados aquí esta mañana. Mira el que tiene a su lado. Él también está involucrado en nosotros que estamos aquí, hermano. Él se pone al mismo nivel. Todos esta mañana estamos al mismo nivel. Somos salvos y esa es nuestra posición en Cristo. Ahora, la salvación no es solo en este caso, es como esa salvación de la culpa. No, es también del dominio del pecado. Y en el caso particular de este texto, dice que Cristo salva por medio de su evangelio, es decir, las palabras de la cruz. ¿Vamos bien? ¿O vuelvo a empezar? No empiece, siga. Pablo va a construir todo su argumento para decirle si nosotros estamos locos y vamos a darle razón de nuestra locura. Así que vayamos a nuestro segundo punto, verso 19 y verso 20, porque Pablo va a seguir construyendo su pensamiento y él va a dar la segunda razón de la locura. Verso 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Note el verso 20, hermano. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Segunda razón de nuestra locura, porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Entonces Pablo está confirmando su enseñanza de una manera muy especial. ¿Recuerdan ustedes que Jesús siempre citaba el Antiguo Testamento? Bueno, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es que él está confirmando su enseñanza trayendo las palabras del Antiguo Testamento. Y lo usa para fundamentar aún más esa condenación que él está haciendo de la sabiduría humana. Voy a invitarle a que ustedes pues lean este texto, pero la referencia que nosotros vamos a tener aquí la encontramos en el profeta Isaías. Isaías 29, verso 14. Allá básicamente vamos a encontrar estas mismas palabras. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. En su contexto allá en el original con el profeta, ese pasaje va a advertir a Israel para que ellos no traten de igualar su inteligencia con la inteligencia de Dios. La sabiduría descrita aquí se dice que es la sabiduría de este mundo. Es una sabiduría que sencillamente está centrada en el hombre no más. Y cuando está centrada en el hombre, pues significa que tiene que ignorar a Dios. No contempla a Dios. O cuando lo contempla, sencillamente es para decir que su mensaje es una locura. En vista de lo que Dios ha hecho en la cruz, Pablo se va a acercar a su auditorio y él va a utilizar muchas herramientas para su mensaje, para su discurso. Una de sus estrategias es hacer preguntas, una pregunta retórica. ¿Y para qué le sirve a uno entender que es una pregunta retórica? Dirían algunos, ¿cierto? Pues hermano, lo que el apóstol quiere hacer es provocar a su audiencia. Es como si yo les dijera esta mañana, ¿acaso no está haciendo sol? Y ustedes todos dirán, claro. Bueno, lo que el apóstol quiere hacer es proponerles algunas preguntas de manera que ellos puedan reaccionar ante esas preguntas. Respuestas que son obvias. Ahora, él dice, ¿dónde está el sabio? Ahora, probablemente se refiera a ese orgulloso, a aquel que se consideraba como muy intelectual, ¿no? A ese sofista griego, a aquel que tenía ese pensamiento griego, filosófico bien depurado. Aquellos que quizás podían sentarse a discutir cualquier asunto con mucha sinceridad y con mucha holgura. ¿Dónde están ellos? Pero también continúa diciendo, ¿dónde está el escriba?
El escriba sí ya es un poco más cercano a nuestro lenguaje, ¿cierto? Ese es el experto, ese es el obstinado quizás en la interpretación de la ley judía. Con esa pregunta quizás el apóstol se está refiriendo a esos judíos rabinos, ¿cierto? A esos maestros de la ley, a esos que han sido entrenados en el arte de explicar las escrituras. A esa gente que recurría quizás a las enseñanzas del Antiguo Testamento, sí, pero que no querían aceptar el mensaje de la cruz, que no querían aceptar que el cumplimiento de las enseñanzas del Antiguo Testamento hoy estaba en Cristo. El apóstol también pregunta, ¿dónde está el polemista de este siglo? Los filósofos, los judíos, los griegos. Ahora, la cuarta pregunta sirve para resumir todo lo anterior. Como el mundo usaba su sabiduría en contra del Altísimo, entonces Dios hace que su prudencia se convierta en una insensatez, es lo que está diciendo el apóstol. Y eso resulta en el fracaso de este mundo. Eso resulta en el fracaso de todos ellos. Los corintios, hermano, entonces se tienen que dar cuenta que Dios ha convertido en necedad toda esa sabiduría humana. Todo eso que ellos exaltaban y todo eso que ellos alababan, el Señor lo ha convertido en una necedad. Todo aquel que rechace el mensaje de la cruz al final solo será un necio nomás. ¿Voy bien? Ahora, permítame en este momento, mi hermano, hacer una aclaración. Porque si bien Pablo está señalando todo ese pensamiento, Pablo tampoco es que le está dando un premio a la ignorancia. No, señor. Su propósito no era basar el conocimiento religioso en lo absurdo, ni reducir como esa erudición teológica a un mínimo. Lo que el apóstol estaba intentando era mostrar que la sabiduría, que la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios se revela en y se revela es a través de la cruz. Que todo el saber que el mundo apreciaba quedó sencillamente entontecido frente al mensaje de la cruz. Todo quedó hecho una insensatez ante la maravilla de la revelación divina en ese glorioso triunfo de la cruz. Entonces el programa divino es muy diferente al de ellos. Ellos buscan algo tangible. Ellos buscan algo que se pueda ver. Ellos buscan algo que se pueda tocar. Ellos buscan algo que sea como lógico. Ellos buscan algo que esté de acuerdo a su manera de pensar. Si esto que nosotros pensamos y las conclusiones que nosotros sacamos dan con todo nuestro pensamiento, eso va bien. Pero al salvar al mundo, mis hermanos, Dios tomó un camino desconocido para los filósofos. Algo que no casaba con su pensamiento. Algo que no daba como con esa erudición. Algo que no compaginaba con todos esos investigadores dialécticos. Y eso es lo que el apóstol les está mostrando. Pero el apóstol Pablo sigue construyendo su pensamiento y el apóstol sigue construyendo su defensa frente a aquellos. Y eso nos lleva a nuestra tercera razón, verso 21. Note que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, que salvar. ¿A quiénes? A los que creen. Tercera razón de nuestra locura. Porque aunque para muchos es locura, es el medio de Dios. ¿Para qué? Para salvar a los que creen, es lo que está diciendo el texto. Entonces, mis hermanos, ahora el apóstol Pablo se da la tarea de explicarle a los corintios cómo lo que él acaba de afirmar a modo de una pregunta retórica, en efecto es cierto. El argumento que les está presentando él es verdadero. Y la estructura básica de la oración es que en su sabiduría a Dios le pareció bien salvar
a todos aquellos que creen en el mensaje de la cruz. Claro, a los ojos de los sabios de este mundo, el que nosotros podamos vivir por medio de uno que murió, ¿cómo suena eso? ¿Cierto? Que nosotros podamos ser bendecidos por uno que fue hecho maldición, ¿cómo suena eso? No suena, ¿cierto? Que podamos ser justificados por medio de uno que fue hecho pecado por nosotros. ¿Cómo suena eso? Es una insensatez. Ellos, los que no creen, llegan a esa conclusión. Esto es una locura. Ahora, notemos el contraste en esas dos frases de este versículo, mi hermano. El mundo confía en ¿qué? En la sabiduría humana, en lo que ellos mismos pueden construir en su pensamiento. Aquí está el asunto. Ustedes se dan cuenta que entonces nosotros como creyentes confiamos en una insensatez. Nosotros confiamos en una locura, en la locura de la predicación. Los seres humanos fracasaron en su intento de conocer a Dios. Mis hermanos, las simples criaturas abandonadas a sus propias capacidades, a sus propios criterios, no pueden hallar al Dios viviente. Es así de sencillo. ¿Sabe qué va a hacer el hombre dejado sencillamente a su propia imaginación? Se va a construir un Dios. Lo va a construir con sus propias manos. Un Dios que se acomode a lo que Él quiere, a lo que Él piensa. ¿Cómo se llama eso? Un ídolo. Por eso dice el texto, por el contrario, agradó a Dios llevar a los hombres a una relación adecuada con Él. ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio de la locura de la predicación. Esa expresión, mis hermanos, es clara en el pensamiento paulino. Y sin duda, eso era algo central en realidad en su teología. Permítame hacer otra aclaración. Aquí esa palabra que nosotros tenemos como predicación no significa en sí el acto de la predicación, como lo que yo estoy haciendo aquí esta mañana, sino es el contenido de la proclamación. Es el mensaje de un Mesías crucificado. A eso es a lo que se refiere la palabra aquí, predicación. Mis hermanos, mire, esto es algo muy glorioso, ¿sabe? El creer cristiano no es una creencia cualquiera. El creer del creyente está sentado sobre las buenas nuevas del Evangelio. Y ahora lo que Pablo procede es que él va a ampliar más una diferencia y va a meter aquí a dos personajes en especial para hacer un contraste y mostrárnoslo. Verso 22 al verso 24. Esa es nuestra cuarta razón. Porque en verdad, note, los judíos piden y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Verso 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué dice? Sabiduría de Dios. Cuarta razón de nuestra locura. Porque aunque muchos quieren señales, aunque muchos quieren sabiduría humana, para los creyentes, para los cristianos, para los llamados, para los santificados, es suficiente el mensaje de la cruz. Notemos, mis hermanos, que la cruz de Cristo era un tropezadero. La cruz de Cristo era un escándalo para algunos, para los judíos, para aquellos que se la pasaban pidiendo señales. Nosotros necesitamos una señal para creer en el Mesías. Básicamente eso era lo que ellos decían. Ustedes recordarán que Jesús señaló esa actitud, de hecho la condenó.
Y de hecho Jesús dijo, mire, ese pensamiento es solo producto, es el resultado de una generación mala, de una generación adúltera. ¿Y saben qué? La señal no les va a hacer nada. Ellos esperaban, ¿recuerdan ustedes? El advenimiento de un Mesías, pero ¿cómo? Glorioso, victorioso, ¿cierto? Armado, triunfante, que fuera un gran político. ¿Un Mesías crucificado? ¿Un hombre colgando de un árbol? Eso para ellos era una ofensa. Eso no tenía nada que ver con la percepción que ellos tenían de ese Mesías que ellos estaban esperando, ¿verdad? Y era una prueba de que Jesús, para ellos, ¿no? Ese Jesús no puede pertenecer a una línea mesiánica. Ese no es el rey que nosotros estamos esperando. Llega el momento de abrir un paréntesis aquí, mi hermano. Ustedes se dan cuenta que todavía hay muchos, inclusive creyentes, que viven tratando de regir sus vidas por medio de señales, ¿sí? Que creen que Dios tiene la obligación de darles. Bueno, el mismo Cristo declaró que Él sería una piedra de tropiezo para quienes lleguen a asumir una actitud como esa. Para este momento la cultura griega dominaba el mundo. Y aunque para entonces estaba un poco ya en decadencia todo ese pensamiento de Platón, todo ese pensamiento de Aristóteles, ellos sí resolvían todo por medio de sus razonamientos que fueran admirables, pero que al final solo terminaban agotándose en sí mismos, que ellos no respondían en realidad a todos los problemas de la vida. Para los griegos, para los romanos, la cruz era una insensatez. Para este momento también, todo ese cúmulo de dioses del Olimpo ya estaba en su furor. Y sabe, los dioses del Olimpo no descendían a este mundo a sufrir, no. Los dioses del Olimpo venían a disfrutar de los placeres del mundo. ¿Cómo podían ellos comprender el amor abnegado de un Dios? De un Dios que entrega en sacrificio a su único hijo para venir a salvar a los hombres. ¿Ah? ¿Esas serían las marcas de un Dios poderoso? No, definitivamente no. ¿Esas serían las marcas de un Dios sabio? Definitivamente no. Su sabiduría, la sabiduría de aquellos hombres, no admitía que Dios pudiera encarnarse, venir y hacerse hombre. No, esa no era la sabiduría, esa no era la filosofía de los griegos. ¿Será que se puede buscar salvación en alguien que ni siquiera pudo salvarse a sí mismo? Entonces ellos se miraban los unos a los otros y decían, eso es una necedad, eso es una locura, es una tontería, eso es una insensatez. Los griegos buscaban un universo en el cual las fuerzas dominantes fueran la armonía, la racionalidad, la belleza. Pero la cruz no se veía hermosa para ellos. Por el contrario, la cruz tenía como esa aparente fealdad, ¿cierto? Una locura, eso es una tragedia, eso es una insensatez. Cristo crucificado. Decían los filósofos, no, eso es una contradicción total. Y Pablo en estos versos, mis hermanos, ha indicado una división de la humanidad que tenía lógica para sus lectores. Por un lado tenemos a los judíos, por otro lado tenemos a los griegos. Claro, muy posiblemente a las personas a las que Pablo les escribe, está hablando, muy posiblemente en la congregación existieran ambos, los judíos y los griegos. Y miren lo que dice el verso 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos,
Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, lo que él hace en el verso 24 es subrayar que esa división, mis hermanos, no existe en la gracia de Dios. Y entonces el apóstol viene y les dice, mire, si no hay esa división en la gracia, en el evangelio, en el mensaje de la cruz, ustedes porque están divididos, ¿sí ve? Porque hay división entre ustedes y eso no puede pasar, porque la verdadera sabiduría es la acción del evangelio que ha sido predicado a todos los creyentes, sean judíos, sean griegos. Pablo está atacando el problema que ellos tienen, pero ¿se da cuenta cómo lo hace? Con el mensaje de la cruz. O sea, parte del problema que estaba pasando en la iglesia es que ellos no tenían claro de qué se trataba el evangelio, en quién descansaba el evangelio. Pablo les aclara y les dice, mire, el origen étnico de los creyentes no importa. Para los llamados, los elegidos desde los 4 puntos cardinales, de todas las razas, de toda clase, de toda lengua, el mensaje de la cruz es precisamente manifiesto en Cristo y es poder de Dios para todos y puede cambiar sus vidas. El mensaje de la cruz ha llevado a cabo un plan de salvación poderoso, asombroso. Cristo colgado de la cruz puede ser un escándalo, puede ser una molestia, puede ser una locura total, pero es el acto culminante, mis hermanos, del amor, la gracia, la misericordia de Dios, que aunque parezca ser débil, es más poderoso que cualquier sabiduría, es más poderoso que cualquier fuerza que el hombre pueda producir. Y ahora el apóstol entonces va cerrando su argumento y eso nos lleva a nuestra quinta razón de nuestra locura, verso 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y alguno pudiera leer con sospecha este verso y decir, ¿lo débil de Dios? Bueno, quinta razón de nuestra locura, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo necio de Dios es más sabio que este mundo. Si a Dios se le pudiera achacar algo de insensatez y eso fuera comparado con la más alta sabiduría de los hombres, todavía sería infinitamente más sabia. Así que cuando el apóstol contrasta la sabiduría de Dios con la de los hombres, es muy evidente, hermano, que lo que en realidad los incrédulos llaman necedad en la predicación de la cruz, viene a ser más sabio que toda la sabiduría de los hombres. Y eso es lo que el apóstol está diciendo de una manera muy sencilla, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En la cruz, mis hermanos, Dios se reveló más sabio que todas sus criaturas. Y al hacerlo, Él anuló esa sabiduría humana. Allá en la cruz, Él demostró un poder superior con un derroche de gracia, como lo estábamos cantando hace un momento, con un derroche de perdón. Y de esa manera queda desplegada ante los ojos de todos los hombres que esa sabiduría de Dios puede ser escandalosa y contradictoria, pero manifiesta toda la gracia, todo el poder de un Dios salvador. Para ir concluyendo, mis hermanos, el plan, la sabiduría, el poder de Dios está en el mensaje central del Evangelio de la cruz.
Ese es el instrumento de relación con el hombre pecador. Sí, el mensaje de la cruz desde una perspectiva humana parece una locura, pero esa locura resulta ser el mismo punto donde Dios está poderosamente en acción, donde Dios está convocando, mis hermanos, a un pueblo para su nombre. Esa es nuestra locura. Cuando a usted le vuelvan a decir, está loco, usted va a decir, sí. Por lo menos esta mañana le podemos dar 5 razones de nuestra locura. Mis queridos hermanos, Corinto era una ciudad orgullosa. Era una ciudad filosófica, con muchos maestros promoviendo sus especulaciones, y desafortunadamente algunos miembros de la iglesia aplicaron todo ese enfoque también al evangelio. Y eso fue lo que fomentó las divisiones. En cambio, la iglesia está unida a través del mensaje de la cruz. Por haber dejado que su mensaje fuera permeado por todo ello, habían divisiones en medio de ellos. Y lo que el apóstol Pablo quiere hacer es, necesitamos arreglar este problema. Y él les va a ayudar a resolver esa situación. ¿Cómo? Llevándolos nuevamente a la cruz. ¿Ustedes se dan cuenta que el apóstol en sí no dijo nada del problema? No. Él sabía a dónde podía llevarlos para encontrar solución. En la carta ya les recordó su llamado, cómo ustedes están en Cristo, lo que ustedes son en Cristo, y atacó el grave problema de ellos, dirigiéndolos hacia la cruz. Iglesia, mis hermanos, es muy sencillo. Cuando hayan situaciones difíciles en medio de la iglesia, cuando se levanten complicaciones en medio de nosotros, hay un lugar a donde nosotros podemos acudir y allá se resuelven todos los problemas. ¿Cuál? La cruz, el evangelio, la cruz de Cristo. Cuando eso se abandone, mis hermanos, vamos a empezar a tener problemas, vamos a empezar a tener dificultades. Alguna vez le preguntaron a un predicador famoso, él iba a estar durante una semana y seguramente iba a llenar el estadio donde él iba a predicar. Y alguna vez le preguntaron, ¿usted cree que por unas noches que pueda estar aquí predicando se puede cambiar el país? Y él contestó, yo creo que el poder de la predicación de la palabra es suficiente para transformar vidas. ¿Cómo fuimos nosotros tocados? ¿Cómo fuimos nosotros atraídos al evangelio? ¿Cómo? Por medio de algún loco que alguna vez les predicó a ustedes el evangelio, ¿no? Por medio que alguno que no estaba en sus cabales vino y les predicó. Mis hermanos, el mensaje de la iglesia es predicar la cruz y solamente la cruz de Cristo, porque nosotros confiamos en el poder salvador de nuestro Señor. Sí, cuando usted vaya a predicar lo van a tachar de loco. Sí, muchos van a tropezar cuando usted hable. Muchos se van a burlar de usted cuando usted predique. Pero para otros, para los llamados, será poder y sabiduría de Dios obrando en sus vidas. Cuando ustedes vayan y prediquen, para muchos nuestra predicación será olor de vida para vida. Para otros será olor de muerte para muerte. Pero si nosotros queremos ver personas salvas, mis hermanos, sigamos predicando el evangelio. Quiera el Señor que su palabra esta mañana pueda motivarnos y que podamos salir diciendo, hay que seguir predicando el evangelio. Pablo no duda por un instante que el poder de Dios radica
en el Evangelio de la cruz. Nosotros no podemos dudar de ello, mis hermanos. Ánimo, iglesia, hay que seguir predicando. Hay que seguir hablando del Evangelio de la cruz. Yo sé que ustedes ya me entienden esta expresión, como si dependiera de nuestras fuerzas. Tenemos que esforzarnos en predicar el Evangelio. Que nuestras familias escuchen insistentemente de nuestros labios el Evangelio. Que nuestros amigos, que en la oficina, en la universidad, donde estemos, insistentemente de nuestros labios escuchen el Evangelio, que es poder de Dios para salvar. No sé si esta mañana hay algún amigo aquí, o si algún amigo está escuchando esta enseñanza por internet. Alguno de ustedes quizás pudiera pensar que eso es una locura, que esa es una insensatez, esa es como una debilidad. Bueno, ya espero haberle podido convencer esta mañana que la debilidad de Dios es escandalosa, pero para aquellos que se creen justos, para aquellos que creen que no necesitan del perdón. El mensaje de la cruz no inicia con la solución de las dificultades intelectuales, porque tú necesitas entender todo eso y necesitas que todo eso sea razonable. No, tu problema no es intelectual, tu problema es moral. Tienes que entender que necesitas el perdón del Señor, el perdón de tus pecados. Necesitas la satisfacción del corazón con el perdón que solo Cristo puede darte. Nosotros merecíamos la muerte. El Evangelio es descrito como la palabra de la cruz, es decir, el mensaje de un Cristo crucificado. Y la buena noticia del Evangelio es que este mensaje tiene el poder y tiene la sabiduría suficiente para salvarte, para perdonarte, si tú crees. En la muerte de Cristo, mis hermanos, todos nosotros hemos sido juzgados. Qué glorioso Salvador tenemos en nuestro Señor. Con un tono triunfante, esta expresión es una verdad que ha sido el lema de la iglesia cristiana por siglos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y esta es nuestra locura. Al Señor la gloria y a su pueblo sus bendiciones. Oremos.